Buenas noches, aquí estamos en un programa más de Al Día. Hoy traemos el tema del estrés en el estudiante. Hemos observado que, bueno, durante años, pero realmente en el último tiempo, hay mucho estrés en el estudiante a la hora de afrontar los exámenes, a la hora de afrontar sus tareas, incluso la cantidad de materia que tienen que entregar a lo largo de la semana, y es algo que nos gustaría abordar tanto a Antonio como a mí. Antonio Melián es mi compañero. Él es licenciado en Ciencias Religiosas y mediador y orientador familiar. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Alminda. Bueno, ¿qué te parece este tema? Ahora, el tema es muy interesante porque la laxitud que puede haber en muchísimos hogares, en la sociedad en general, lleva al niño a un hedonismo en la clase, por ejemplo, tumbarse a dormir si tiene sueño, y prescinde del profesor y de los que explican, tumbarse para atrás, unir dos sillas y acostarse, cosas así, cosas que vemos, por ejemplo, en el Gifollo o en el barco cuando vamos a Fuerteventura. O sea, hay una laxitud que esto denota una falta de interés, una falta de respeto, una falta de atención, una falta de... Entonces, reeducarlos ahí es muy costoso y entran mal. Esto parece una anécdota, pero no es el significado, es la exteriorización de una actitud. Es decir, yo hoy no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de escuchar a nadie, me voy a dormir, porque anoche estuve viendo películas hasta de madrugada, tengo sueño, pues si tengo sueño yo no puedo atender, o sea, hay una autojustificación fuera de lo normal. Y entonces pues no hay conciencia de corregir, no hay responsabilidad de sus actos, no hay... En este círculo de los niños o con esa situación nos encontramos con mayor exigencia de nivel. Hay una pugna con el nivel. Esto dice mucho del sistema competitivo del magisterio español, provocado incluso por los primeros de la clase, por estímulos, por esto, ¿cómo se llama? Competencia, competitividad, y entonces está todo un poco viciado antes de hablar de esto otro. Luego, si hay una exigencia por mayor conocimiento, por mejor explicación de los fenómenos que están ocurriendo, por el exceso de información, no solamente en el aula, sino en la televisión, en la radio, en la calle, todo esto abruma muchísimo a una mente desorganizada, desorientada, aún hago lo que quiero. Entonces yo lo achaco, no lo achaco a, a una maldad del niño, sino a una realidad que se está imponiendo, y es el hedonismo de la ley del mínimo esfuerzo, etcétera, que ayer el otro día leí en un cómico muy inteligente, yo no digo que científico, pero muy inteligente. Decía que la ley del mínimo esfuerzo es la ley más inteligente que se ha creado. Porque hay gente que se mata trabajando para hacer exactamente lo mismo que hago yo, que muevo una mano cuando no me queda más remedio. Porque si yo tuviera un imán y el lápiz también, no levantaba la mano, hacía así y ya tenía el lápiz aquí. No me esfuerzo. Bueno, pues con bromas aparte, el tema es este, el tema es una incompetencia entre el hábito de vivir bien, de hacer lo que quiero, de estar cómodo donde quiera que esté, y la realidad de una exigencia mayor que supone una actitud activa, de entrega, de interés, de percepción de lo que se va a hacer, y eso no está como muy claro, pienso yo. Claro, yo creo que, bueno, como ven, en esta primera parte lo interesante es como describir cuáles son esos síntomas que vemos, ¿no? Tanto como docentes, como padres, madres, adultos que estamos alrededor de los adolescentes, de los jóvenes.
¿no? Profesorado, docentes, etcétera, que podamos estar observando todo este tipo de sintomatología que lleva a ese estrés, ¿no? Un poquito qué es lo que está pasando ahí. Y en una segunda parte, pues quizás entender por qué, entender de dónde viene esa decana, ese sueño tan recurrente, ¿no? Poder a lo mejor enmarcar qué cuestiones a nivel social estamos pasando o qué están pasando ellos para que realmente esto se esté dando así. Pero sí es cierto que en el alumnado en general, pues observamos que a la hora de organizarse, a la hora de planificarse, ahí cuesta, sobre todo cuando ya pasamos de primaria a secundaria. Todavía los primeros cursos de secundaria pueden, pero ya como pasemos a un cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, pues los chicos y las chicas suelen agobiarse más, ya no les da tiempo de organizarse, si no ha habido un buen hábito de estudio, empiezan a darse cuenta de que el tiempo que tenían para prepararse el examen no es suficiente. Entonces empiezan los agobios, el no me da tiempo de nada, además me han puesto la tarea de historia, además tengo que presentar pues tal trabajo en cono, etcétera, ¿no? O en naturales o en biología, dependiendo, ¿no? De en qué grado estén. Entonces, bueno, en esto realmente a los chicos les genera un estrés tremendo porque no saben del todo organizarse, empiezan a darse cuenta que hay muchas cuestiones, hay muchas tareas y no ven el tiempo, ¿no? Entonces, ahí interesante que también los adultos estemos echándoles una mano porque recordemos que toda su parte cerebral, sobre todo toda esa parte del prefrontal, que es el que se encarga de esa planificación, de la organización, no está del todo maduro. Entonces, ellos necesitan una mano, ¿no? También como adultos, de serenidad, de tranquilidad, que les digamos, venga, a ver, te echo una mano, qué es lo que está pasando, porque ellos muchas veces entran hasta en bloqueo, ¿no? De no voy a poder, no voy a poder sacar esta asignatura o el curso, y les lleva a una angustia realmente recurrente. Y si a esto añadimos que después de las 8 horas, bueno, un poco menos, pero las 8 horas, se pueden decir, de estudio, de aplicación, de clase en clase, sobre todo cuando ya se dividen las clases por asignatura, nos quedan todavía 3 horas y media o 4 horas de deberes. O sea, trabajan más que los padres cuando hacen horas extras. Y esto es todos los días. Entonces, eso tiene que suponer una constante incapacidad de llegar, porque no es fácil llegar. Al mismo tiempo, se están privando, salvo en recreo y en algunos gestos, en algunos momentos más que se aprovechan como agüita de mayo, no hay juego. Cuando lo esencial en el niño es jugar y la enseñanza hasta los 7, 8 años se emplearan como juego, los niños irían ya a la formación genérica de una manera con muchísima más inquietud y más capacidad de método, de asumir métodos estrictos para llegar en una pequeña investigación a lo que conviene y se debe saber, a una memorización incluso. Yo no soy partidario, pero sí que 10 años, 30, 60 años después, se recuerdan los elementos, componentes, por ejemplo, de un valor, un valor de equivalencias y demás de los elementos químicos, por ejemplo. Hay gente que se sabe la tabla periódica todavía. Entonces, eso significa que ha habido una integración en estos temas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, debido otra vez al exceso de información, entramos al colegio ya agotados. Porque los niños se lavan rápido, se preparan, y en la tele para ver unos dibujos animados o ver unas noticias. Entonces llegan ya estresados, porque el mundo vuela, las noticias son las que de hoy no eran ayer. Vivimos en un mundo estrafalario. Y
Y realmente en ese mundo tenemos que comprender y no acusar, atacar, denunciar, juicios de valor uno sobre el otro, porque eso termina desmoralizando al más pintado. No ya al niño con esas debilidades que tienen de formación y de disciplina verdadera. Hacer las cosas así porque cunden, porque es más respetuoso, porque no por la disciplina, que no sirve para nada. Claro, Antonio, y también por lo que comentabas antes, ¿no? De esas 6 horas o 8 horas en el centro, más después 4 horas entre estudio, deberes, tareas, preparar el trabajo de... no olvidemos que muchos de nuestros chicos y chicas también suelen estar federados pues, en fútbol, federados en gimnasia rítmica, federados en un ballet, es decir, en actividades extraescolares que también les lleva un tiempo, ¿no? En muchas ocasiones los entrenos son mínimo 1 hora, tiene categoría de no 2 o enseñanza, 3. de aprendizaje. Exacto. Entonces, en ese sentido que también ahí eso les genera otro estrés, ¿no? Por un lado, esa actividad les ayuda a poder desestresarse, ¿no? De alguna manera, que les ayuda a poder cambiar el rol, a estar con otros compañeros y compañeras, a estar más en eso, pero no deja de ser una disciplina, no deja de ser también un momento en el que también genera estrés, sobre todo si tienes un partido el sábado o si tienes una exhibición. Entonces, que también ahí están manejando esa parte de estrés, ¿no? Y claro, saber que tengo que llegar a casa y después de la ducha seguir poniéndome a hacer tareas y demás. ¿Que aquí estamos diciendo tareas? No, pues por supuesto que no. Por supuesto que es importantísimo tener un hábito de estudio. Sí es cierto que, bueno, un poco describiendo el problema de la situación que estamos viendo. También en ocasiones, pues habría que plantearse, pues que a lo mejor en los cursos de primaria, ¿no? En vez de mandar 20 divisiones, pues a lo mejor para que un poco los niños puedan practicar, pues con 4 es más que suficiente, ¿no? Porque si además tienen tareas de lengua, de conocimiento del medio, etcétera, oye, pues por lo menos un poco de cada cosa, o un hábito de estudio que tú puedas sentarte una media hora como máximo, 1 hora, ¿no? de estudio, en cursos de primaria me refiero, ¿no? Ya en secundaria sí o sí va a tocar estar más o menos 1 horita, ¿no? Y después también hay otra situación, Antonio, que muchos de los adolescentes me dicen, ¿no? Y es como, ¿sabes qué pasa, Arminda? Que yo hasta que no tengo el examen cerca, no tengo como esa presión, ¿no? Ese trabajo a presión, exactamente. Y es cierto que hay uno de nuestro, o sea, el estrés, vamos a decir, hay una parte que es necesaria y es buena, es lo que nos mantiene con ese estado de alerta importante y que nos ayuda a estar resolutivos en un momento dado, ¿no? A poner esa activa, esa parte más simpática, ¿no? Del sistema nervioso vegetativo, que tiene que ver con el simpático, en contra del parasimpático, que es el que nos lleva más a la calma, a la tranquilidad, ¿no? Entonces, si estamos más en ese parasimpático de calma y tranquilidad, es normal que haya un pequeño estrés para que nos active ese simpático y poder estar realmente más atentos, más alerta, ¿no? Es bueno tener ese pequeño estado. Cuando ya nos vamos a un distrés, que se le llama, es un estrés continuado, ¿no? Ese estrés ya no es sano, porque estamos en un estado de alerta permanente. Eso nos lleva incluso a estar como más inflamados, a estar en un estado, pues como digo, ¿no? De cortisol permanente, que es esa hormona del estrés. Entonces ese es el peligro, ¿no? Una cosa es que tú tengas un pico de cortisol en un momento, hasta con nosotros como trabajadores nos pasa, ¿no? Que, oye, pues tú dices, pues esta semana la tengo ahí apretada, ¿no? Un poco intensa, pero sabes que esa semana va a acabar y que ya llega sábado y domingo y la siguiente ya se hace un poco más llevadera, ¿no? A que tú digas, es que me quedan meses de mucho estrés, ¿no? Que también pasa mucho en el alumnado de segundo de bachillerato, que saben que están ahí a rigor con una EBAU, creo que ahora se ha vuelto a cambiar el nombre por PAU, entonces que están ahí como realmente bajo presión durante prácticamente 1 año, ¿no? Entonces esto genera en el alumnado ese estrés de ojalá termine ya esto pronto, es que no voy a poder, o sea, tengo una cantidad de materia para estudiar, una cantidad de materia para hacer trabajos, que es que además haciendo pues federado en no sé qué,
es complicado, ¿no? Es complicado, pero no es imposible y ahí también les vamos a dar en esta última parte del programa pues pequeñas pildorillas para echar una mano, ¿no? A ver cómo poder gestionar todo este estrés. Con lo que has dicho, ya tenemos en puerta, en sala de espera, a una persona, una personita con síndrome de desequilibrio emocional, de enfermedad de alguna manera mental. Entonces ya se vive en ese estado revolucionario, pasado de revoluciones que no lo aguanta ni un coche. Con esto yo cuestiono la ley de educación. Cualquiera que no lleve a impedir esto. Tantos datos tenemos que aprender cuando están todos en Internet. Tantas fórmulas tenemos que memorizar cuando también están en un simple móvil. Cualquiera que tenga que hacer un cálculo sobre la marcha en su carrera, en el desarrollo de su profesión, tira del móvil para obtener y operar en función de esa fórmula. ¿Memorizar qué? Es que después tenemos que memorizar el nombre de los jefes de Estado de los países más cercanos o más influyentes. Es que nos tenemos que aprender muchas cosas que están en el entorno, que muchas pertenecen al cuerpo de la educación y otras tantas no. Es más al cuerpo social, más al cuerpo cultural y demás. Esas cuestiones no se reflexionan. Yo no sé cómo se elaboran las leyes de educación, pero en esas tienen que haber padres con cierta cultura y cierto conocimiento de, ¿cómo se llama esto?, de psicología y del niño, ¿no?, del niño, de la niña. Tiene que haber un médico especialista, mínimo un médico de niños, ¿no? Un pediatra. Un pediatra. Pero además debe haber también un psicólogo que analice la presión de cada día acumulada e increciendo, como has dicho tú muy bien. Entonces, esto está mal. Esto en la ciudad que vivimos ahora, borrachos de información, para mí este método de la enseñanza está mal planteado de raíz. Y mira que está opinando un analfabeto en educación. Pero lo entiendo. Un niño no se tiene que estresar porque estudie. Y el niño tiene que estresarse para poder estudiar. Que volvemos a hablar del esfuerzo por presión. Claro. Sí, Hombre, eso es enfermizo. yo ahí también tengo que ¿no?, romper una lanza a favor de los pedagogos, que realmente de tanto docentes como profesores, como pedagogos y psicólogos que también están orientadores de centro, ¿no?, que realmente lo que yo siempre me he encontrado gratamente es profesionales que de verdad en pro del alumnado, en pro de querer echarles una mano, siendo muy conscientes de todo eso y mirar, ¿no?, mirando el equilibrio, porque bien es cierto, y es un poco lo que vamos a marcar en la segunda parte del programa, pues qué está pasando en casa, qué está pasando en lo social, para que realmente esos niños estén con una cuestión de que realmente no están prestando atención, ¿no? Entonces también es verdad que hay unos mínimos, Antonio, también considero yo, con respecto a cultura general, que es necesario que el alumnado sepa, ¿no? Y a veces ya toda esa reducción se ha hecho, a veces de una manera un poco extrema, ¿no? Cuando nos ponemos a mirar decimos, bueno, que los chicos ya prácticamente, o sea, lo que hacen es rellenar huecos en el libro, no era como antiguamente que uno se estudiaba. Entonces, bueno, pero todo esto lo vamos a seguir comentando en una segunda parte del programa y viendo un poquito pues cuáles son los motivos y cómo podemos echar una mano a nuestro alumnado.
El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, seguimos en esta segunda parte de Al Día, estamos en el programa del estrés en el estudiante y bueno, en una primera parte enmarcábamos pues cuáles son las sintomatologías que estamos observando tanto en nuestros hijos como en el alumnado en general, tanto de primaria como de secundaria, incluso en el universitario, Antonio, que en este caso no hemos hablado tanto, pero bueno, toda esa sintomatología de estrés a la hora de los exámenes, de dolor incluso de barriga, de dolor de cabeza, que a veces pues no soy capaz, de esas ideas distorsionadas, que a veces no son tanto ideas negativas, ¿no? Que también lo son, pero ya llega un momento en el que empiezan a ser como muy recurrentes, y todo ese estrés que se está prolongando a lo largo de toda la etapa educativa o a lo largo del año y que les supone como un esfuerzo tremendo a los niños, ¿no? También comentábamos un poquito, por hacer un resumen, de que no solo está esa parte de estrés en el centro educativo, sino que además por las tardes, pues generalmente pues también acuden a actividades extraescolares que en un primer momento maravilloso y estupendo, pero hay otras veces que generan estrés porque también están en equipos federados, pues que también les exigen una cierta responsabilidad. Después a lo mejor justo los chicos también están en piano, en solfeo, aparte de estar en ajedrez, en ábaco y después en idiomas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta segunda parte yo creo que sería interesante ver de qué manera también poder echar una mano en casa y ver un poco qué es lo que está pasando para que el alumnado llegue también desmotivado, a veces sin ganas, ¿no? Que no solo pertenece al centro educativo, ¿no? No solo pertenece pues a cómo está el modelo educativo, que también, y por supuesto siempre es necesario revisar todos esos aspectos, pero un poquito
intentar describir qué es lo que también está pasando, porque no olvidemos que ahí están también toda esa parte de nuevas tecnologías que por la tarde pues se convierten como en un enganche, ¿no? Como un enganche sin el cómo, realmente se crea un enganche, ¿no?, en el alumnado. Si me déjame cerrar un poquito el anterior, muy breve. Es que encima te vas dando cuenta en la historia de las leyes que cada partido quiere sacar la suya. Eso ya también es malsano. Debería haber una normativa de mínimo 4 años, mínimo. Normalmente están 6, 8 años. Entonces, lentamente se han ido cercenando, cargándose toda la formación humanística. ¿Por qué? Porque de humanisticidad, de humanidad en el sentido de estudio, no se come. Entonces, el sistema económico vigente de hace siglos no tolera que se dejen de aprender otras fórmulas más prácticas para poner en marcha maquinarias que sí rentan. Están eliminando el latín, el griego, eliminan la formación tangencial que es la educación, incluso, lo que ¿no? llamábamos La filosofía en un momento dado se habló de quitar la filosofía. Y exactamente qué es lo que ha permanecido, filosofía versus, tampoco, filosofía y psicología. Se mantiene, es lo más humano que queda todavía en este sistema. El otro es un materialismo total y absoluto. Yo cuando me dicen, oigo decir a los padres, estudia para que seas un hombre de provecho. Yo pregunto, ¿de provecho para quién? Vamos a ser sinceros. Entonces, no se están formando personas para la sociedad, están formando manos de obra para cobertura de intereses empresariales. Las cosas como son. Sí, y ahí, en ese sentido, Antonio, y esto es casi que una opinión personal, pero a mí sí que me parece un drama que cada vez escucho más a los jóvenes y adolescentes y decir que realmente van a hacer no sé qué carrera o van a hacer no sé qué profesión porque es lo que da dinero, ¿no? Claro. Y tú dices, pero ¿tú qué quieres ser? O sea, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que es tu pasión? O sea, ya cuando tú hagas tu pasión, te puedo asegurar que eso va a irradiar tanta alegría y tanta pasión que efectivamente te va a llegar el trabajo. O sea, quédate tranquilo o tranquila con eso, ¿no? Pero no, realmente están como programados y cada vez lo escucho con más recurrente, con más frecuencia, el decir, bueno, voy a hacer esta carrera o me voy a inclinar más por esta profesión porque esto es lo que me han dicho que da dinero. Bueno, da dinero, pero vas a estar amargado, ¿no? No sé qué necesidad. Pero bueno, es curioso y bueno, yo creo que también es necesario como echar una mano ahí, ¿no? Que realmente se está haciendo. Yo sé que en los centros, en los institutos, como mínimo, se hace esa parte de orientación en el que se dan charlas, se comenta toda esta parte de bueno, el tema de las profesiones. Después sí es verdad que también, por decir lo que escucho, ¿no? También hay muchos jóvenes que me dicen, Olin Arminda, debería haber como ya desde más temprano, ya llevándonos a la carrera, que realmente eso lo hay, ya uno se va inclinando a ciencias o por letras o tecnológico y demás, ¿no? Pero como que a veces lo piden desde antes, aunque también es curioso que desde antes tampoco es que tengan del todo claro hacia dónde quieren ir, ¿no? Y esa es mi respuesta, pero bueno, si todavía no tienes claro hacia dónde ir, es difícil que las asignaturas se vayan concentrando hacia lo que quieres, ¿no? Porque realmente primero tienes que saber qué es lo que quieres para poder elegir. Pero sí es cierto que a veces se quejan como de asignaturas que tampoco les aportan demasiado o que no saben muy bien para qué, que es cierto que es lo que hablamos, que a veces es como esa cultura general, que por supuesto que es necesaria y que está ahí como en el memoria, en esa memoria histórica, en esa memoria social y cultural que todos debiéramos un poco manejar, sobre todo para no repetir errores, ¿no? Sí. No, y en este caso, es decir, esa formación ya no, los padres jóvenes no la tuvieron, la formación humanística. Entonces, ahora, ¿qué es lo que interesa? Que mi niño
que se frustre todo lo que haga falta, pero mi niño tiene que sacar para un puesto de trabajo y bien remunerado y a ser posible fijo, porque es lo que salvaguarda la historia de una próxima familia que se va a crear. Y no están en un error, aquí lo tengo que dejar claro. Es decir, todos velamos porque nuestros hijos tengan la formación suficiente para que se defiendan en esta vida tan desastrosa y se defiendan medianamente bien. Y una defensa es el dinero que entra en un hogar. Yo no estoy en contra del dinero, estoy en contra de la posesión, del dominio que el dinero ejerce en nuestro pensamiento y que no nos deja ver otros valores que el desgraciado valor de aquel chiste que decían, pobre hombre, solo tiene dinero. Entonces, efectivamente, eso no sirve para nada. Retomando el tema, es decir, ¿qué preparación nos dan a los padres para verter sobre nuestros hijos? Primero, tranquilidad, serenidad. Segundo, estímulo, animación, vales para esto. Yo suelo decirle a mis nietillos ahora, a mis sobrinos hasta hace poco, estudiar está hecho para tontos, con mucho respeto a los tontos, que también son capaces de hacer cosas y luego contaré una anécdota. Pero es la expresión que hay. Y tú no lo eres. Entonces esto se fragua dentro un crecimiento de valores para poder estudiar, para poder hacer frente a mis obligaciones. Yo también les pregunto, ¿cuántas horas trabajan mañana? Trabajar, yo no trabajo, trabajan mi padre y mi madre, tú también, porque estás estudiando. ¿Tienes una remuneración al final o tienes una pérdida? Porque en este caso es peor. O sea que realmente los padres deberían tener más preparación en este aspecto. ¿Cómo sería eso? Hombre, hay escuelas de padres, hay APAs, hay gente que estaría dispuesto a ir gratuitamente, no siempre y por obligación, a informar, dar una charla sobre método de estudios o lo que sea. Una recuperación, que lo diga Arminda, pero una recuperación, y la pregunta va directa, una recuperación en la metodología de aprendizaje que supone interés, supone deseo, supone esfuerzo, supone ilusión, ¿cuántas terapias supondrían? Está claro que depende de las personas, ¿no? Pero no son tantas. Bueno, ahí habría que ver cada caso. Por eso te digo, la mínima, ¿cuánto podría ser? No lo sé, me coges ahí 5 un poco. 6. Por ejemplo. Pero claro, depende de mucha casuística. Correcto. ¿no? Depende de Después cómo se hace el sistema familiar. O hay que dilatar en el tiempo y cada mes hay una para revisar. Ya eso es otro tema, ¿no? Pero el hacer caer en la cuenta en los alumnos que tienen problemas con la metodología no es tanto tiempo, por tanto, no es tanto dinero. Por tanto, ese esfuerzo sí lo podemos hacer. Y encarrilamos a nuestros hijos hacia la atención, hacia el interés, hacia la comprensión. Están dispersos con tanta historia y no la culpa no es de ellos. Y toda esta concentración en general en el estudio que facilita en el menor tiempo posible mayor información. Esto es el método de estudio o el programa para aprovechar bien el tiempo que tengo. Entonces, yo creo que teníamos que ir tomando esas pequeñas decisiones, ¿no crees tú? Uh-huh. Sí, por supuesto, por eso comentaba, ¿no? Que realmente ahí echar una mano también en esa planificación, en esa organización, porque a veces ellos empiezan a no sentirse capaces, ¿no? Que por supuesto que lo son, pero a veces cuando hay un estado de alerta, cuando hay un estado de estrés grande, nos bloqueamos, ¿no? Y no vemos exactamente esa salida, ¿no? Que ahí es donde hablaba yo antes de pueden haber realmente ideas negativas que pueden ser, estoy desbordado de trabajo en este momento, de exámenes, ahora mismo me está costando
organizarme, me está costando, ¿no? Pero cuando ya empiezas a decir es que esto no lo voy a sacar nunca, es que esto ya, es que yo no soy capaz, es que no voy a poder con tanto, ¿no? Y ahí estamos hablando de unas ideas distorsionadas, tienen un toque diferente, ¿no? Por lo menos las negativas podrían ser también un poco realistas, ¿no? Efectivamente, en este momento estoy pasando esta situación. Y eso también es importante, ¿no? El legitimarnos y decir, pues mira, sí, estoy en esta situación, en este momento, ¿no? Y a partir de ahí, también todo nuestro ser se moviliza a hacer algo con eso, ¿no? Pero cuando ya esa idea se ha convertido en distorsionada, es donde está un poco el peligro, porque entramos en ese distrés, ¿no? En el que haga lo que haga, no va a tener sentido, voy a estar todo el rato repasando, estoy todo el rato como ya en una obsesión. A veces pasa esto, ¿no? En muchos jóvenes que están con un trastorno de ansiedad potente porque están incluso en sueños repasando, van caminando por la calle y repasando, y es muy curioso porque realmente el cerebro necesita el olvido para poder recordar adecuadamente, ¿no? Si estás todo el rato hiperactivando esa información, es complicado. Eso no significa que, bueno, nos lancemos a la Bartola, no, estoy olvidando porque, ¿no? Porque dijo esta señora por la tele que lo que hay que hacer es descansar, ¿no? A ver, se descansa y sale la idea cuando tú primero has currado, ¿no? Es un poco como el refrán este de a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, efectivamente, todas esas situaciones que ha pasado, ¿no? Como por ejemplo el principio de Arquímedes, que es cuando él se relaja en la bañera, cuando realmente él se da cuenta que el líquido desalojado es igual que el volumen que se introduce, pues realmente ahí sale en el momento de relajación, en el momento de olvido, en el momento de tranquilidad, en el que tú no estás en el laboratorio o estás con tus fórmulas matemáticas, sino que lo has estado estudiando, lo abandonas y en ese momento de relax te viene como la idea feliz, ¿no? Que se suele decir también. Entonces es muy importante el olvido. Cuando estamos todo el rato activando esa información, el cerebro no está descansando lo que debiera, no le estamos dando el sentido, ¿no? Y por eso también la importancia del sueño, no solo del descanso, de la actividad física, del sueño, ¿no? Que ahí podemos echar una mano. Y por supuesto, pues bueno, también lo que hablábamos en una primera parte del programa, que las nuevas tecnologías, yo sé que muchas veces nos metemos aquí con ellas, pero es que es cierto que no están ayudando del todo a que eso prefrontal, que es el que lleva toda esa parte de funciones ejecutivas, madure del todo, ¿no? Entonces es como un poco la pescadilla que se muerde la cola. Queremos que nuestros niños atiendan en el colegio, en el instituto, en la universidad, pero después, sin embargo, por la tarde pasan mucho tiempo con nuevas tecnologías que no les ayudan a madurar esa parte, porque además es como una información muy de luz, movimiento, música, que cuando les pones un libro delante no hay esa motivación ni esas ganas para poder leerlo, ¿no? Entonces, eso sí, minimizar el tiempo de pantallas lo máximo posible. De todas formas es una alegría porque cada vez más también en consulta padres directamente, ya no solo por lo que leemos, por las nuevas investigaciones, por lo que escuchamos, sino porque de verdad ellos lo están viviendo en casa, es decir, madre mía, ¿no? Cómo estoy viendo que se está transformando mi hijo con la frustración, cuando le quito la pantalla, cómo es como realmente una especie, ¿no? Es real, que es una adicción. Entonces, bueno, pues es muy interesante que los padres cada vez tomemos más el mando, que tomemos más conciencia sobre esto y que limitemos al máximo todo este tipo de juegos tan interactivos, ¿no? Sí, pero tú tienes la virtud de tirarme de la lengua. ¿Cómo estamos recibiendo a las nuevas tecnologías? ¿Cómo estamos recibiendo a la inteligencia artificial? No aparecen sino verdaderos profetas del horror a decir lo malo que se podría hacer, abriendo paso al mal. No, muy poca gente he escuchado, sobre todo un psicólogo que se dedica a los niños y tal, una chica, tenía muy claro que lo que había era acogerla, bienvenida y ahora vamos a buscarle los valores que pueden encontrar esos niños en estos. Muy bien, pues si te parece, Antonio, en nuestra tercera parte del programa seguimos profundizando en esto. Hasta ahora.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, estamos en nuestra tercera parte del programa. Recuerden que hoy estamos viendo este interesante tema del estrés en el estudiante, y en esta tercera parte, pues bueno, un poquito queremos dar también como esas pequeñas píldoras de qué es lo que podemos hacer para que esa parte tan ansiosa no salga recurrentemente, o por lo menos no se dispare en el tiempo, ¿no? De poder tener, como decíamos, un pequeño estrés pico, que siempre es interesante incluso, pero no tener un distrés, que eso ya se convierte en un estrés prolongado que no es beneficioso ni siquiera para la salud, ¿no? Entonces, bueno, pero antes sí es verdad que en esta segunda parte terminábamos con este debate, ¿no? De nuevas tecnologías o de inteligencia artificial, y Antonio, tú estabas esbozando tu argumentación. Estupendo, ¿no? Fenomenal. No, vamos a ver, efectivamente toda acción humana tiene un negativo y un positivo. Cuando el Nobel inventa la división de los átomos, no pensó que había inventado el arma más mortífera en una guerra. No lo pensó. Pero cuando vio el caso de Hiroshima, que ataca un avión americano en la ciudad de Hiroshima, cae la bomba la atómica en el medio de la ciudad y hay una onda expansiva que el avión se tiene que retirar a toda velocidad para que no le afecte, y le afectó porque se metió en un convento. El piloto se hartó de la vida y quiso vivir una vida ya donde esté él, la verdad, la bondad, y morir, y escapar. Entonces ese era un poco el argumento que él daba, por lo que estaba en un convento de fraile, un piloto de guerra fenomenal. Esto por decir un contraste, ¿no? De un bien sale un mal muy dañino, y de ese mal sale un señor que se aísla del mundo para vivir en paz y en tranquilidad y encontrarse con un mundo muchísimo mejor cuando muriera. Esta era la concepción y la comparativa. Bien, mal con ese bien, y reacción al mal con otro bien.
Entonces, vivimos así. Así es la vida. Y lo que tenemos que decir es, ¿cómo evito yo, que me diga alguien, que es lo que están diciendo, cómo evito yo en el pasado mañana, porque la inteligencia artificial se viene aplicando hace un montón de tiempo. Los ordenadores están fundamentados y los móviles más en la inteligencia artificial. Encontrar lo que nadie encuentra ni siquiera en una biblioteca. Entonces, pues esto obedece a un montón de cerebros, entre comillas, cerebros mecánicos, que acumulan una cantidad de información positiva, verdadera, auténtica y perfectamente localizable en segundos. Eso es la maravilla más grande del mundo. Yo digo que el inicio del fin del mundo es cuando se carguen todos los satélites que van compartiendo esta información simultáneamente al mundo entero. Te cepillas un satélite y cierras el paso. Seríamos vivir otra vez en la oscuridad y volver otra vez a los primitivos. Y no tendríamos ni siquiera máquinas que hicieran tela. No tendríamos nadie que nos hiciera un dulce. No tendríamos nadie que, no sé, empiecen a pensar. No tendríamos bolígrafos, no tendríamos papel, no tendríamos... Bueno, no tendríamos luz. Yo creo que esto daría para un nuevo programa de Sí, día, señora, Antonio. pero sería Hablar el paso para decir, de la inteligencia vamos a utilizar artificial. la bondad. Vamos a utilizar la bondad en el momento que comienza. Lo que estaba anunciando, al fin y a la postre, lo que nos quitarían con un bombazo a un satélite es algo que utilizamos permanente y necesariamente todos los momentos de la vida. Todos los momentos de la vida. Entonces yo soy escritor y me dedico a tal, voy y piso una teclita, me sale el diccionario y me define perfectamente la palabra que yo tengo en duda. Pongo un sinónimo, lo comparo, este me va mejor, este me va peor. Claro, efectivamente, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo y es algo que siempre hemos comentado aquí en varias ocasiones, que obviamente es una herramienta de trabajo brutal. Las nuevas tecnologías, nadie dice que no a esas nuevas tecnologías como herramienta de trabajo, pero bien usadas y bien llevadas. Aquí el drama está en cuando abusamos de esto, que es como todo en la vida. O sea, pues mire, usted puede hacer el gimnasio, es lo mejor, lo más beneficioso, pero si usted se pasa de hacer gimnasio, pues posiblemente tendrá lesiones de por vida. Están buenísimos los pasteles, pues que usted se coma un pastel a la semana, parece maravilloso, pero que todos los días por sistema se come una tarta, pues ya estamos empezando a tener fallos a nivel de colesterol, de azúcar, de páncreas, ¿no? Entonces pasa lo mismo con las nuevas tecnologías. Entonces es hacer una dieta de nuevas tecnologías. No es no nuevas tecnologías, obviamente son una herramienta de trabajo, pero el problema está en cuando esa herramienta es excesiva y entonces ya no estamos realmente como herramienta, sino que lo que hacemos es que estamos pues pasando el tiempo, que no sabemos qué hacer con nuestra ansiedad, que no sabemos qué hacer con nuestro aburrimiento y como no lo sabemos, pues recurrimos permanentemente pues a las nuevas tecnologías, ¿no? Yo tengo chicos en la consulta que me dicen, Arminda, me arrestaron sin la máquina una semana y lo que he estado es hablando mal, dando el coñazo, o sea, molestando a mi hermano, molestando a mi madre, no sé qué, porque es que me aburro y no sé cómo hacerlo. Entonces, al final tiramos de eso, los adultos, venga, cállate ya para que me dejes un rato, ¿no? Pero, oye, cuidado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, es donde yo quiero poner realmente el foco, ¿no? Como adultos, y yo sé que tú estás totalmente de acuerdo ahí, pero realmente es poner el foco en, vale, sí, en un momento dado podemos decir, mira, toma, ¿no? Te la doy. Pero otra cosa es que ya se nos pase de vuelta, ¿no? Y para que los niños no molesten, pues permanentemente te llevo un móvil, ¿no? Para mí también es dramático cuando vi al pediatra con mis hijos y yo con un libro de toda la vida, de los tiburones, de los dinosaurios o de las princesas o no sé qué. Estamos ahí entretenidos juntos con un libro y todos los niños individualmente con un móvil jugando yo no sé qué. Entonces, eso es a lo que me refiero, que a veces hemos perdido las ideas y la creatividad de hacer otro tipo de cosas. Y realmente que sepamos, sobre todo, que en niños pequeños eso no ayuda para nada a la madurez de su cerebro. No ayuda, todo lo contrario. Lo está llevando a
a una recompensa inmediata, lo está llevando a una tensión permanentemente que luego cuando tenga que concentrarse en la exposición de su profesor o en una exposición o en una lectura, no puede, pero es que no quiere al niño, es que no puede, porque realmente le hemos indicado a su cerebro que su manera de atender tiene que ser a través de mucha estimulación. Entonces, cuidado, porque estamos hablando de una cuestión ahí como más patológica, ¿no? Y en el caso de adolescentes, pues lo que hablamos, o sea, ya el tema de redes sociales es tremendo, porque es un enganche, ¿no? A ver qué puso en la history, a ver si ha puesto algo de mí, y ya cuando hay una cuestión de bullying por medio, ni hablemos, ¿no? Que desgraciadamente me está tocando escuchar mucho de esto, ¿no? Desgraciadamente. Y entonces pues aunque te tenga bloqueada, tengo una cuenta falsa para poder ver qué es lo que siguen hablando de mí, ¿no? Entonces esto lleva a que realmente genera también un estrés potente y que el alumno, aunque esté centrado durante una hora en casa de estudio, no puede, porque está pendiente de esas notificaciones del móvil, porque está pendiente de no sé qué. Entonces, creo que esto es un drama, ¿no? Entonces, antes de que se nos acabe el programa, pues sí me gustaría pues estas píldoras que hemos un poco prometido, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, ¿qué cosas podríamos decir? Pues mantén a raya esos pensamientos distorsionados. Entiendo que los realistas pues tengan que estar y también te ayudan a ponerte en movimiento para buscar soluciones. Pero cuando ya estás entrando en una historia, es que no voy a ser capaz, es que no veo la luz al final del túnel, es que no sé qué, busca ayuda, a lo mejor de mamá, de papá, de tu tía, de tu primo, de un profesional. Busca ayuda en un profesional que te podamos echar una mano con herramientas de técnicas de estudio, de gestión emocional, que puedas realmente pues llevarlo a cabo. Por otro lado, también esa parte social, ¿no? Compártelo con tus compañeros de clase, con tus amigos, que a lo mejor te llevas una sorpresa y te das cuenta que están en tu misma situación. Y eso también parece que no, pero hay como una especie de terapia de grupo que ayuda, ¿no? Por supuesto, el ejercicio físico, que es algo que, como bien sabemos, reduce mucho el cortisol, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, el estrés se suda, ¿no? A mí al principio me parecía así un poco raro, pero tiene absolutamente su sentido. El cortisol, una vez en vena, si tú haces ejercicio y lo sudas, realmente se desprende por el sudor. Aparte de que empieza la oxitocina a subir, y la oxitocina se ha demostrado que reduce el nivel de cortisol, ¿no? Entonces, interesantísimo esta parte de ejercicio físico, de comer saludable, aliméntate bien, porque también en muchas ocasiones entramos, sobre todo en la adolescencia, en esta cuestión de, bueno, no desayuné, tampoco medio que comí, porque es que estoy a ver si me adelgazo y tal. Bueno, pues tu cerebro necesita alimento, porque tu cerebro necesita azúcar para poder atender, para poder estar presente en esa clase y que luego no te cueste tanto el examen. Entonces, importante, estamos ahora con lo de este tema de ayuno intermitente, que no digo que no, pero en ocasiones en adolescentes, cuando van a estar mucho tiempo, y en niños, necesitan un aporte de alimento para que eso se convierta en un grado de azúcar que llegue al cerebro y pueda nutrir, ¿no? Y por otro lado, también cuando te veas que estás como desbordado, desbordada, recuerda qué cosa a lo largo del día o a lo largo de la semana a ti te da paz, ¿no? El decir, pues venga, el martes y el jueves tengo clase de zumba, ¿no? O venga, que ahora por la noche, en un ratito, voy a tener el ratito para ponerme a ver mi peli de Netflix preferida o mi serie, o voy a poder ponerme a leer este libro que es que me está encantando la trama que tiene y cómo el lector lo hace, ¿no? Entonces, busca como pequeños anclajes a lo largo de la semana que a ti te den como esa tranquilidad, ese bienestar en el que puedas tener como esas pequeñas válvulas de escape, ¿no? Cuando estés en esta semana o en estas 2 semanas de mucho agobio. No sé, Antonio, ¿qué te parecen estas No, a mí me píldoras? parece fenomenal. Dicho al niño, dicho a la niña, al estudiante, esto es muy de mucho estímulo para que se vayan centrando, se vayan encontrando, vayan razonando su capacidad. Es decir, estudiar no es difícil, no es imposible, aprobar es fácil, está en tus manos. Entonces, tú vales. Es decir, ahora descansas un poquito y yo te voy a acompañar, tómate
pues un chocolatito, un café con leche, con unas galletitas de merienda. Bien, no enciendas la tele, no pongas música, vamos a hablar tú y yo. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Cómo te encuentras? Esa conversación, aunque no sepamos resolverla, hemos dado una medicina que es muy interesante. La medicina se llama escucha. Yo escucho a mi hijo y le digo, qué mal te sientes, ¿verdad? Esto es duro, ¿no? Entonces, no respondas con soluciones, respondes con meterte dentro, empatizar con el alma de tu hijo o tu hija y saber cómo estás. Escucha y verás, no preguntes más, verás cómo están. Y realmente eso se convierte en un modelo también para tu hijo, ¿no? Y tu hija. Claro. El no solo sentirte escuchada, sino seguramente te escucharán más, ¿no? El otro día a mí me hizo mucha gracia mi hijo, que está en infantil todavía, en 5 años, y se subió el primo al coche y le dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día hoy? ¿Cómo te ha ido el día en el cole? Y entonces me hizo mucha gracia, digo, mira, él tan... Y efectivamente estaba interesado escuchando a su primo, cómo le había ido su día, ¿no? Entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Digo, claro, realmente esto es lo que tanto su papá y su hermana y yo hacemos permanentemente. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu día? Y cuéntanos, y escucharlo atentamente, ¿no? Los abuelos alguna vez. Hombre, por supuesto. Eso doy fe. Sí, pues eso sería una buena receta. Interrumpir, que al fin y al cabo va a ser un cuartito de hora, 20 minutos, y aliviar el estado de ánimo duro, fuerte que tiene ese niño, y de alguna manera ir abriéndose paso en estas soluciones. Hay que echar una mano. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestro programa de Al Día. Espero que les haya gustado y, como siempre, pues bueno, nos veremos dentro de poquito en otro de nuestras tertulias. Buenas noches. Buenas noches.